Y lo más extraño de todo es pensar, mientras oprimo su pequeña mano con la mía, que mi esposa me había dado por muerto y que yo también estaba convencido de su desaparición. H. G. Wells. La Guerra de los Mundos. Hola chiquitines. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo volumen de 13 o 9 mitos acerca de... Para comenzar, os traigo una selección de algunos mitos que han arraigado muy hondo en la mentalidad de mi país relacionados con las culturas prehispánicas y el primer contacto con los europeos. No os preocupéis, los temas serán variados, solo que este tipo de argumentos me apasionan porque tienen muchas contradicciones que parecen no quererse analizar, lo cual brinda una gama enorme de exposiciones. Sin más, aquí están 9 mitos acerca de Mesoamérica y los conquistadores españoles. El señorío invencible de Tlaxcala. Al antiguo señorío de Tlaxcala se le ha considerado hasta el día de hoy como el único acérrimo enemigo del estado Tenochtitlan. Y tal vez debido a su unión política con los conquistadores españoles, el mito de que fue el único pueblo no subyugado por los mexicas caló muy profundo en el imaginario colectivo. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl relata en su libro Historia de la Nación Chichimeca que Nezahualcóyotl recurrió al gobierno de Tlaxcala en busca de ayuda para poder hacer frente al tirano Maxtlatón, Tlatoani de Azcapotzalco. Este Tlahtocayotl brindó su ayuda al prófugo gobernante, creando así un vínculo político entre Tlaxcala y Texcoco. Quizá esto sirvió para evitar que, una vez creado el gobierno tripartita de la Triple Alianza, Tlaxcala fuera sometido como pueblo tributario. Pero en realidad existieron otros Tlahtocayotl, o señoríos, que lograron mantenerse independientes. Así, tenemos a Mixtitlan, Xololan, Teotitlán, Yopitzinco, Xoconotzco. Y el más importante de ellos, del cual hablaremos enseguida, merece un apartado especial. El Imperio Olvidado. Se piensa que Tlaxcala no fue sometido por Mexico-Tenochtitlan debido a su capacidad militar, pero la única realidad es que no se sabe a ciencia cierta a qué se debió esta consideración para con este Tlahtocayotl. Paradójicamente el único pueblo que demostró ser incluso más poderoso que los mexicas se encuentra hoy olvidado. Me refiero al Tlahtocayotl de los Tarascos. Esta cultura contó con una inmensa extensión de territorio, como puede adivinarse gracias a la toponimia en lengua purépecha, que abarca hacia el norte parte del estado de Guanajuato y Jalisco, Colima, Nayarit, la mayor parte de lo que hoy es Michoacán hasta el norte del actual estado de Guerrero. Por ejemplo, en la parte más septentrional, Guanajuato, existen muchos nombres de origen purépecha como son Acámbaro, Churiria, Tarimoro, Tarandacuaro o Jerecuaro. En tanto que en Guerrero tenemos el pueblo Cirándaro, que significa lugar del papel. De las diversas derrotas que tuvo el ejército mexica, la que más repercusión causó en ellos fue la que tuvieron contra este señorío, como puede notarse en un Huehuecuicatl adjudicado a Xayacatl, Hueytlatoani de Mexico-Tenochtitlan, compuesto precisamente para recordar la desastrosa derrota ante la hueste purépecha. Los únicos traidores. Sobre el Tlahtocayotl de Tlaxcala, también se cree que fue el único pueblo que se unió con los españoles en contra de los Tenochtitlan. En realidad, varios pueblos, hartos del yugo tributario al que estaban sometidos por los mexicas, se unieron a los conquistadores con la esperanza de vencerlos y marcharon junto a ellos hacia la capital del Tlahtocayotl Tenochtitlan. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl brinda una serie de nombres de estos señoríos, comenzando por los más grandes que eran Tlaxcala, Huexotzinco y Xololan. De aquí nombra los siguientes:
Zempoalan, Quiahuiztlan, Zompantzinco, Cuautepetl, Hueyoglipan, Chalco, Cuauquicholan, Tozapan, Maxcalcinco, Nauchtlan, Acolman y Chinauchtlan. Pueden parecer pocos, pero las crónicas solo consignan los nombres de las entidades más importantes, por lo que se puede suponer que la lista es aún mayor. El caso que dio el golpe definitivo y que nunca se menciona, fue el que perpetró Ixtlilxóchitl, hijo de Nezahualpili, Chichimecatecutli de Texcoco, que era el legítimo heredero del trono y que fue destituido en favor de su hermano Cacama. Esta decisión fue impuesta por el Hueytlatoani de México Tenochtitlan, Motecuzoma Xocoyotzin. De esta forma se engendró un odio enorme dentro de Ixtlilxóchitl contra los mexicas. Primero, cuando los conquistadores ya tenían bajo su poder al Hueytlatoani Motecuzoma, Ixtlilxóchitl urdió un plan para traicionar y entregar como cautivo a su hermano Cacama. Esto sucedió unos días antes del enfrentamiento entre Hernán Cortés y Pánfilo de Narváez. Después, cuando los españoles se repusieron de la trágica salida conocida como la Noche Triste, Ixtlilxóchitl brindó su amistad a Cortés, logrando con esto que varios señoríos pertenecientes a Texcoco se unieran a su causa, culminando todo durante el sitio final de Tenochtitlan, donde se les brindó todas las facilidades para que pudieran atacar a la capital Tenochtitlan desde ese flanco del lago con ayuda de los bergantines que Cortés mandó construir. El último emperador azteca. Se suele creer también que el último Hueytlatoani de México Tenochtitlan fue Cuauhtémoc, puesto que con la consumación de la conquista de la capital Tenochtitlan el régimen nativo original debió extinguirse. Pero en realidad no sucedió así. El sistema político, tal cual como se celebraba antes de la llegada de los europeos, continuó inamovible por un tiempo después de realizada la conquista de México Tenochtitlan y del fallecimiento del Hueytlatoani Cuauhtémoc. Sí. En otras palabras, el régimen gubernamental de los españoles coexistió por un tiempo con el gobierno indígena, con su representante autóctono. Este gobernante nativo fue en casi todos los casos un heredero legítimo de los soberanos anteriores y poseyó todos los atributos de sus predecesores, exceptuando el poder absoluto, claro. Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín Cuauhléhuanitzin, en el manuscrito número 220 de la Biblioteca Nacional de París, en lengua náhuatl, enumera una lista casi completa de los distintos regentes que dirigieron a la nación Tenochtitlan, desde el peregrinaje hasta los Hueytlatoques de México Tenochtitlan, poniendo como inmediato sucesor de Cuauhtémoc a don Andrés Motelchihuatzin. Le siguió don Pablo Xochiquetzin y posterior a él, don Diego de Alvarado Huanitzin, siendo este último el que aún ostentara la dignidad de Hueytlatoani, y fuera designado posteriormente como primer gobernador por las autoridades españolas. La palabra alienada. Se cree que la mayoría de los pueblos autóctonos tienen una denominación náhuatl. Esto es una consecuencia directa de que este idioma haya sido una lengua franca en Mesoamérica primero, y que posteriormente los pueblos de origen náhuatl que se unieron a los conquistadores hayan impuesto una denominación en su lengua a los lugares y pueblos en que se asentaban. Este hecho causa desafortunadamente una gran confusión con el resto de culturas que hasta el día de hoy perviven. Algunos paradigmas que podemos comentar son los gentilicios como 1. Zapoteca, derivado del náhuatl Zapotecatl. En realidad se dice Viniza en Diyaza, que a su vez se conoce comúnmente como lengua zapoteca. 2. Mixteca, del náhuatl mixteca, que en su idioma original se dice ñursanli. 3. Otomí, derivado del término otomí, y que asimismo se expresa como jñajñu. Lo mismo sucede con la toponimia de los distintos pueblos ajenos a la cultura náhuatl. La traducción de nombres ha provocado que el topónimo original se desconozca o solo sea acreditado por los lugareños de mayor edad o etnólogos investigadores.
a corazón abierto. Si se le preguntara a alguien en qué consistían los sacrificios de los mexicas, seguramente responderá que le sacaban el corazón tanto a los hombres como a mujeres vírgenes en honor al dios Sol. Aunque no es del todo equivocado, el ritual era más complejo que simplemente la extracción del corazón. Tampoco era exclusivo del dios Huitzilopochtli, la divinidad solar de los mexicas. Fray Bernardino de Sahagún, en el libro segundo de su magna obra Historia General de las Cosas de Nueva España, describe de forma exhaustiva las ceremonias que se conmemoraban cada mes, incluyendo los tipos de sacrificio para cada divinidad. De entre ellos he seleccionado los siguientes. Inicomemetzli, Tlacashipehualiztli. En el primer día de este mes hacían una fiesta a la honra del dios llamado Totec, y por otro nombre se llamaba Xipe, donde mataban, y después, desollaban muchos esclavos y cautivos. Inichicuacemetzli, Etzalcoaliztli. En este mismo mes mataban muchos cautivos y otros esclavos, compuestos con los ornamentos de estos dioses llamados Tlaloquej, por cuya honra los mataban en su mismo cu. Los corazones de estos que mataban íbanlos a echar en el remolino, o sumidero, de la laguna de México, que entonces se veía claramente. Otras muchas ceremonias se hacían. Inigmadlakglimetzli, Xocotloetzi. En el primer día de este mes hacían fiesta al dios del fuego llamado Xiuhtecutli, o Ixcozauhqui. En esta fiesta echaban en el fuego vivos muchos esclavos, atados de pies y manos, y antes que acabasen de morir los sacaban arrastrándolos del fuego, para sacar el corazón delante de la imagen de este dios. Estas descripciones introductivas nos muestran que la extracción del corazón solo formaba una pequeña parte del ritual de sacrificio. La lengua maya. Otro tema que ha causado mucha confusión es el de la lengua maya. Este idioma es hablado actualmente por cerca de 1 millón de personas en toda la península de Yucatán, pero se suele creer que 1. Todos los habitantes nativos de la península hablan esta lengua. La realidad es que no es así, existe un gran número de lenguas de origen mayense, es decir, que tienen una protolengua en común, que no son comprensibles para un maya hablante. Es como decir que alguien de habla española puede entender y hablar francés o rumano sin necesidad de estudiarlo, solo porque las tres lenguas mencionadas tienen un antepasado común, el latín. Lo mismo sucede con las lenguas mayenses y el protomaya. 2. El resto de lenguas mayenses son dialectos de la lengua maya. Durante el siglo XX, grandes estudiosos como Eric J. Thompson tuvieron esta idea, y muchos en la actualidad aún lo piensan. Pero como se comentó hace un momento, varias lenguas mayenses no son inteligibles entre sí. 3. El maya era la lengua que hablaban los habitantes que erigieron los grandes centros ceremoniales durante el periodo clásico. Gracias a los estudios epigráficos actuales se sabe con certeza que la lengua que hablaban los pueblos que realizaron esas magníficas construcciones no hablaban propiamente el maya. Esta lengua se le conoce como chol antiguo, y las lenguas actuales que están emparentadas con ella son el chol, el bachil-coxeltal, el maya peninsular, pero sobre todas ellas el chortí, que actualmente solo se habla en Belice. Los perros mexicanos no tienen pelo. El xoloitzcuintli, junto con el huexolotl, el ocelotl y el axolotl, son las especies de animales más representativas de la cultura náhuatl antigua. Debido al primero, se suele pensar que todos los perros americanos que habitaban Mesoamérica carecían de pelo. Pero adivinen qué. En el libro 11 de la Historia General de las Cosas de Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún consigna que los perros nativos tenían el nombre genérico de Chichioitzcuintli. Pero nos brinda también información sobre otras especies particulares de cánidos. El tlalchichi, el xocheocoyotl y el tlamin, también nombrado como tehuizotl.
Toda esta clase de perros poseían pelaje corto o largo de varios colores, lacio y con manchas. Había grandes y medianos, de complexión corpulenta, de cabeza grande y hocico largo, dientes agudos y grandes, orejas cóncavas y pelosas. El franciscano afirma que eran muy dóciles, mansos y de fácil domesticación. De los Xoloitzcuintin, es decir, los perros sin pelo, Fray Bernardino refiere que se les cubría con una manta por la noche para mantenerlos calientes, y que no nacían así, sino que desde cachorros se les frotaba el cuerpo con oshig, que es un tipo de ungüento resinal, para que se les cayera el pelo. La especie que aún sobrevive al día de hoy. Es un animal muy peculiar, ya que en una misma camada, algunos nacen con pelo y otros no, por lo que no se les considera propiamente una raza. Los que nacen pelones suelen presentar características notables, como la falta de muchos dientes, tener un grado más de temperatura corporal y sudar copiosamente de la barriga, en tanto que sus hermanos con pelo carecen de estas peculiaridades. Los antiguos mexicanos eran conscientes de que este perro era una anormalidad, por eso lo nombraron Xoloitzcuintli, pues la palabra xolo significa deformidad, monstruosidad. Así la palabra xolo designaba a los jorobados, a un tipo de enano y a todo lo que es doble, como los gemelos, a los que se les consideraba anormales. Armaduras de metal y trajes con plumas. La imagen del soldado español revestido con una reluciente armadura metálica luchando contra un Yaoquizqui mexicatl de deslumbrante atuendo con plumas, es el cuadro romántico que se tiene del encuentro entre estas dos culturas. Pero nuevamente la realidad da al traste al saberse que los españoles, al menos durante el desarrollo de la campaña de conquista, no usaron sus armaduras de metal forjado, herencia de la España medieval, de forma completa. Esto fue debido a que en un ambiente húmedo, como lo era Mesoamérica en ese tiempo, aunado con el extremo calor del sol, las corazas metálicas mantenían húmedo el cuerpo, lo que a la larga provocaba dolorosas llagas en la piel. Como puede suponerse, esta humedad provocaba a su vez que las piezas metálicas de la armadura se oxidaran y perdieran movilidad. Por el contrario, los Itzcauhipili, nombre náhuatl que se les daba a los trajes de algodón acolchados, permitían la transpiración natural del cuerpo, y brindaban una buena defensa contra las armas nativas. Los soldados españoles, tanto los que no poseían armadura propia como los que la abandonaron, decidieron emplearlos como protección. Posteriormente, tras la deforestación y drenaje de los distintos asentamientos coloniales, nuevamente se aprovecharon las armaduras, esta vez como símbolo de jerarquía y estatus. Hemos llegado al final. ¿Qué os ha parecido este segundo volumen? No olvidéis dejar vuestros comentarios. Estaremos pendientes de su opinión. Sin más. Un saludo. Nos veremos pronto. ¿Qué acabas de decir? No inventes. ¿Eso quiere decir que los mayas no hablaban maya? ¿Por qué nunca pones atención, Josh? No te preocupes, te lo explicaré mejor.